Así es que, pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Tu debilidad está ungida. Y podrían decirme, ahora sí ya se volvió loco el pastor, ¿verdad? ¿Cómo que la debilidad está ungida? Pues lo vamos a entender de una manera especial. Seguramente estamos pasando por situaciones críticas en muchas áreas de nuestras vidas. Cada uno de los que estamos conectados, cada familia, está pasando por su propia circunstancia, su propia situación, pero aún en nuestra debilidad Dios ha tenido la misericordia de ungir nuestra vida y esto lo vamos a entender. Fíjense bien que cuando el rey David, accede propiamente al trono de Israel, se nos enseña ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 39, y dice la palabra de Dios, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. Fíjense cómo David, en esa experiencia que tenía del día a día en oración con Dios, la palabra de Dios nos enseña que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, él siempre estaba muy deseoso de la intimidad con el Señor, pero él se sabía en su humanidad, en su condición débil, aunque ya lo habían ungido como rey, ya era propiamente pues el número uno en la nación de Israel, pero justamente él se sentía débil. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque honestamente, mis amados hermanos, pues Dios nos unge con el Espíritu Santo en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Y por más débil e inadecuado que puedas sentirte delante de Dios, Él puede usarte de muchísimas maneras. Puede bendecirte tal y como lo hizo con David, en muchos y diferentes modos extraordinarios. ¿Por qué? Porque justamente hasta nuestra debilidad está ungida. Y es por eso que titulé esto de Tu debilidad está ungida, ¿ok? Vamos a leer el Salmo número 69, del versículo 13 al 28. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo estamos ungidos y cómo podemos ser verdaderamente ungidos en los tiempos de dificultad, en los tiempos de pena, en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad. Y para ello, pues la palabra de Dios dice, este salmo es un salmo de David, también se le atribuye a él, y dice la palabra de Dios, pero yo oraba a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, tú sabes mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Tremenda palabra esta, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos de dificultad, mis amados hermanos. Todos y cada uno de nosotros en una u otra área de nuestra vida estamos pasando por tiempos de dificultad. Posiblemente hay personas ahorita que su condición económica está tranquila,
está boyante, está echando para adelante, ¿verdad? Pero posiblemente esa persona que está en esa condición económica está padeciendo en su corazón a lo mejor alguna situación con una relación fracturada o está pasando por alguna necesidad en alguna otra área de su vida. Y cada uno de nosotros podemos ahorita delante de Dios con humildad reconocer nuestra condición delante de Él, así como lo hizo el rey David, ¿verdad? David atravesaba un momento de profundas dificultades en su vida. Se sentía que estaba en un foso, en un agujero negro, en una trampa mortal. Y le dice al Señor, estoy tendido boca abajo, casi, casi, o sea, ya vencido prácticamente, reducido a nada. Es lo que le dice, ¿verdad? David, el líder ungido de Israel, ya puesto como rey, ¿verdad? Era una persona de mucha oración, mis amados. Nosotros podemos ver que muchísimos de los salmos se le atribuyen a él y propiamente los salmos para nosotros pues vienen a ser no solamente cánticos, ¿verdad? Porque los salmos son cánticos propiamente dicho, pero son oraciones que nosotros, ¿verdad?, podemos tomar en referencia para elevar nuestra plegaria a Dios. Entonces, este era un hombre de mucha oración. Muchos, en este salmo, podemos ver un gran ejemplo de la honestidad de su corazón, de la crudeza de lo que él estaba viviendo y lo estaba expresando directamente a Dios. Y también vemos el ejemplo de la intimidad de las oraciones que él tenía con respecto a Dios. O sea, su relación vertical, ¿verdad? Él se abría de corazón a la presencia de Dios. Y es lo que ustedes y yo ahora tenemos que aprender a hacer todos los días de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación, sea por necesidad o sea por gratitud, por alegría, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, así como lo hacemos con un amigo, con una persona cercana a nosotros, ¿verdad? Que tenemos la plena confianza en esa persona y podemos decirle lo que nos acontece, lo que nos sentimos, lo que nos duele, lo que nos alegra. Y de esa manera sacar todo eso, porque justamente hay algo bien curioso. En el área psicológica se maneja una terapia que para mí en un momento dado pudiera sonar muy agresiva o hasta contraproducente en algún momento. Y técnicamente son terapias del área de la tanatología. Me recuerdo perfectamente bien, hace 10 años, en abril de hace 10 años, desgraciadamente un amigo muy querido mío falleció a manos de los policías federales que supuestamente lo confundieron con un secuestrador. Y después de una cantidad increíble de balazos que le dieron en su cuerpo, pues este muchacho fallece. Eh, y sus padres empezaron a asistir a una congregación después de que me dieron la oportunidad, gracias a Dios, de predicar justamente en los funerales de mi amigo. Y bueno, dentro de la asistencia a esa iglesia a la que ellos decidieron acercarse por la cercanía a su hogar, había hay una psicóloga que les apoya muchísimo en el área cristiana, justamente en el área de la tanatología. Y empezaron a recibir terapia. Esta hermana psicóloga, una pastora, los llevó a vivir literal a la casa a donde fue asesinado su hijo. Yo me quedé en shock cuando me dijo su papá, me dice, mira, Luisito, nos vamos a ir a vivir allá. Y le digo, señor, ¿de verdad? Dice, sí. Y digo, ¿y qué dice su esposa? Dice, lo aceptó. Y vamos a vivir esa experiencia. La pastora nos hizo esta serie de comentarios y lo vamos a vivir. Wow, yo me quedé de a 6. En ese sentido, ellos se van a vivir a la casa donde fue asesinado su hijo y a mí me pidieron de favor que le apoyara para mandar a un albañil para resanar la cantidad increíble de hoyos que dejaron con la balacera que se generó ahí dentro de su casa.
arreglaron la habitación nuevamente y justo en donde falleció su hijo, ahí se fueron a vivir estos hermanos ahora en Cristo. ¿Por qué les estoy comentando esto? Bueno, porque justamente ahí es donde cuando atravesamos este tipo de dificultades, este tipo de dolor, ¿verdad? Nosotros tenemos que elevar nuestra oración a Dios, ser transparentes delante de Dios. Y ellos empezaron a declarar eso. Y la terapia propiamente consiste en el área de la tanatología, en que cada vez que tú sacas eso que de alguna manera te duele, te molesta, te lastima, ¿verdad? Empiezas a tener libertad, empiezas a vivir una experiencia de sanidad interior. Y es de lo que se trata justamente venir a los pies de Cristo, para dejar nuestra carga, para dejar ese peso que nos agobia. Y de esta manera, ¿verdad? En nuestras oraciones en intimidad, ir poco a poco siendo liberados en el nombre de Jesús. Así es que yo les animo a que lo hablen, ese dolor que sienten, esa tristeza que puedan sentir, esa necesidad que puedan estar experimentando. Para eso Dios nos constituyó a todos y cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, como la gran familia en Cristo, en donde ustedes y yo no tenemos por qué sentirnos solos, en donde tenemos la gran bendición de tener la coinonía, la compañía, la fraternidad, la hermandad que necesitamos para poder externar lo que nos duele, lo que nos acontece. Y también de lo que estamos alegres, ¿verdad? Porque es bien padre que nosotros podamos reconocer cuando Dios está haciendo cosas que vienen a ser de grande bendición para nosotros. Sabemos por la palabra emuná, por la fe, que todo proviene de Dios. La muerte, la vida, la provisión, todo absolutamente proviene de Dios. Que todo nos sirve para bien, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ese plan perfecto de Dios y que todo nos va a dejar una gran enseñanza. Entonces, mis amados hermanos, cuando estamos alegres, pues también, para eso estamos nosotros, dice la palabra de Dios. Si alguno está enfermo o está triste en la congregación, pues llama a los otros, compártale. Y los otros nos entristeceremos con él, ¿verdad? Llevaremos también la carga con él. Y si está alegre, pues también. En ese sentido es que cuando atravesemos por dificultades o estemos en alguna posición de gran debilidad en algún área de nuestra vida, vamos a hacer este tipo de cosas. La palabra de Dios nos los está enseñando el día de hoy. Primero, conoce el gran amor de Dios por ti. Cuando estés atravesando por esa necesidad, esa dificultad, esa tristeza, ese luto, esa pena, primero, reconoce y conoce que Dios te ama, que verdaderamente Dios te ama, que tú eres un ser increíblemente importante para Dios. David ora, y lo leímos ahí en el versículo 13 del Salmo 69, y le dice, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Respóndeme, Señor, ya en el 16 dice, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. O sea, está haciendo un clamor, porque él sabe que Dios le ama y que por ese amor Dios le va a responder, que por ese amor, por la bondad que Dios tiene, Dios va a tener compasión de él, Dios se va a volver a él. Es así como tú y yo tenemos que aprender a reconocer que el gran amor de Dios lo va a llevar a voltear a vernos, a respondernos, a tener misericordia por nosotros. Amén. Otro punto que debemos aprender cuando estamos atravesando por momentos críticos de dificultad, de angustia, de debilidad, pues debemos clamar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Y cómo voy a clamar a Dios? Siendo honesto con Él. ¿Qué es lo que verdaderamente tengo en mi corazón? A lo mejor tengo rabia, a lo mejor tengo frustración, tengo dolor, tengo muchas ocasiones la situación viene de lo que estamos viviendo en el día a día. Y en ese punto es cuando yo le puedo externar lo que verdaderamente siento. Dios, no crean que se va a ofender porque le digan, Señor, yo no entiendo por qué hiciste esto. Yo no entiendo por qué permitiste aquello. No se va a ofender. Él sabe lo que tiene en nuestro corazón. Pero sí le va a dar ese gusto de que nosotros podamos considerarlo como ese Padre amoroso al que le podemos decir las cosas que verdaderamente sentimos.
Dile lo que realmente sientes en tu corazón y vas a ver cómo viene una libertad y empieza una sanidad interior, empieza una sanidad del alma como nunca lo puedas experimentar fuera de estos términos. Vuelvo a repetir la condición de los padres de mi amigo. Cuando empezaron a experimentar eso, yo después me acerqué a ellos y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? Dice, en mi vida me imaginé que yo hubiera podido lograr estar en donde murió mi hijo, pero con una paz y un gozo en mi corazón como nunca lo pude haber experimentado, como nunca lo hubiera podido entender. Y la gloria sea para Dios. Cuando dijeron eso dije, ya está, el Señor obró y gloria sea para su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice David en el versículo 14? Dice, sácame del fango, no permitas que me hunda más. Eso es lo que tenía él en su corazón. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto porque estoy angustiado. Ahí le dice en el versículo 17. A lo mejor el día de hoy tú tienes que decirle así. Señor, ayúdame. Ve mi necesidad, ve mi condición. Hoy te necesito más que nunca, Padre. Hoy necesito de tu abrazo, hoy necesito de tu presencia. Hoy necesito que tu Espíritu Santo venga a mi vida, Señor, y solamente sienta tu presencia a través de él. Es cuando tenemos que verdaderamente vivir esa gran bendición que ahora tenemos de que Jesucristo haya mandado al Paracletos, al Espíritu Santo, a nuestro Consolador, al que nos ayuda, al que es nuestra muleta cuando necesitamos tener un apoyo firme. Y esa es lo que la función del Espíritu Santo viene a hacer a nuestras vidas, amados. La gloria sea para Dios. Hay que darle gracias al Señor porque en los momentos de mayor dificultad podemos orar. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Que aún en medio de la mayor dificultad que podamos tener, podemos levantar nuestra voz, clamar a Dios. Señor, en este momento me estoy sintiendo de esta manera. Tenemos la gran bendición de entender que por el gran amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, hoy podemos clamar pidiendo su ayuda, pidiendo su misericordia, pidiendo su favor, pidiendo su clemencia. Hoy es el día, mis amados hermanos, en que ustedes y yo podemos experimentar ese gozo de poder estar delante de la presencia de Dios. Abierto el lugar santísimo para donde, como lo hemos estado explicando ahí en Hebreos en las mañanas, para ese lugar donde podemos hallar el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Amén. Esa es la realidad de lo que ahora tenemos en Cristo Jesús, pero adheridos a Él. Si nos separamos, hermanos, pues todo esto que vivimos como hijos de Dios, pues no lo podemos experimentar. ¿Cuánta gente, desgraciadamente, que no conoce todo esto que ustedes y yo tenemos la gran bendición ahora de conocer, de donde podemos echar mano, de donde podemos nosotros ahora alimentar todavía más nuestra fe? Mucha gente no lo conoce y por eso sufre, se lamenta, se lame sus propias heridas y no se alcanza. Por más que nosotros como personas quisiéramos tenderles nuestra mano, darles nuestro apoyo, solidarizarnos con la gente, nosotros no tenemos la capacidad de llegar hasta esas áreas tan profundas como las que llega Dios para levantar la vida de una persona. Esas personas que viven sin Cristo tristemente pasan estos días lamentable, pasan los días en soledad, en una agonía, en una tristeza, en una lamentación, pero no saben que pueden levantar su mirada al cielo y de allí obtener el socorro, de allí obtener la bendición, de allí obtener el aliciente, de ahí obtener algo preciado que ustedes y yo tenemos, la unción, aún en nuestra debilidad. Aún en esa condición, nosotros ahora podemos ver que nuestra debilidad está ungida por Dios. La gloria sea para el Señor, mis amados. Vamos a leer del libro de los Hechos ahora. La gloria sea para el Señor. Ya vamos por otro libro más, en el capítulo 1 del versículo 1 al 22. Y ahí vamos a ver cómo tú y yo estamos ungidos por el poder del Espíritu Santo. Hemos confiado en Jesucristo, lo hemos declarado como Señor y Salvador. Por lo tanto, ahora tú y yo estamos ungidos
por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer qué dice la Biblia. Y no me vayan a decir como la hermana que me dice, ay, pastor, dice tantas cosas. Sí, efectivamente, dice muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos dice el día de hoy? La palabra de Dios en Hechos 1, versículo 1 en adelante. Recuerden que este libro se le ha dado la autoría a justamente el médico Lucas, médico de profesión. Y es por eso que hace este comentario en el primer versículo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es por eso que se le atribuye la autoría de este libro a Lucas, puesto que el primer tratado del que habla en este libro es el Evangelio según Lucas o según San Lucas, ¿ok? Y justamente en el Evangelio según Lucas nos narra justamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Voy a abrir un pequeño paréntesis aquí. Este versículo nos enseña que Dios es el único que tiene la potestad de los tiempos y de todo lo que sazona nuestra vida, de todo lo que viene a ser nuestra vida. Para nosotros no nos corresponde saberlo. Por eso, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque no sabemos cuándo vamos a partir de este plano existencial, de este plano físico, porque para muchos todavía se convierte en angustia. Para los que ya entendemos, ¿verdad?, que para nosotros morir es Cristo, vivir es Cristo y morir es ganancia, pues anhelamos que el Señor ya nos llame a su presencia o ya venga el Señor Jesús, ¿verdad? Pero quienes no, todavía tienen temor, todavía tienen algunas situaciones que no les cuadran ni siquiera que les hables de la muerte, ¿verdad? Pero es a Él, al único que le corresponde la potestad de saber cuándo el Señor nos va a llamar. Y la gloria sea para Dios el día que nos llame. Si hoy el Señor nos llama, gloria a Dios. Tú y yo tenemos que estar siempre, siempre, siempre como las vírgenes prudentes, expectantes de ese día. Y sobre todo, diligentemente teniendo nuestra vida llena del Espíritu Santo. Con ese aceite fresco, ¿verdad? Nuestra vasija llena, para que el día en que el Señor nos llame, estemos preparados para su gloria. Amén. ¿Cuántos están preparados? Gloria a Dios. Muchos, yo lo vi. Y el Señor lo vio. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis, continúo leyendo el versículo 8. Dice, pero recibirán poder, y esto es algo muy, muy importante, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban. Di conmigo, perseveraban. Amén. Eso es lo que hacían y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. ¿Qué nos enseña esta palabra, mis amados hermanos? Nos enseña que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, pues vive en cada uno de nosotros ahora. Es ese poder del gran Espíritu Santo de Dios, el que resucitó a Cristo de entre los muertos y que ahora vive entre nosotros, en cada uno de nosotros. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué crees? Que también te resucitará a ti en el día en que seas llamado a la presencia de Dios. Cuando pasemos ese punto transitorio, ¿verdad? De dejar esta vida física, de dejar este cuerpo físico, de este estuche que se corrompe, que cada día va deteriorándose más, para llegar a obtener de parte de Dios ese cuerpo glorificado que Él nos ha prometido. Amén. Y vivir con Él por una eternidad, por siempre y para siempre, en el gozo de estar en el seno del Señor. Amén. Entonces, fíjense bien que de los 4 autores del evangelio, de los evangelios, iba a decir propiamente del evangelio de Jesucristo. Recuerden que el evangelio de Jesucristo es solo uno, dividido en 4 tomos, escrito por 4 diferentes hombres, entre ellos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero de los 4 verdaderamente se hace un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pues de entre los 4 autores de este evangelio, Lucas es el único que prosigue contando la historia de la siguiente generación, o sea, de la iglesia primitiva y de lo que sucede, ¿verdad? Como hechos realizados por los apóstoles. Y verdaderamente el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Nosotros hacemos como que la contracción y ya nada más le llamamos el libro de los Hechos. Pero bueno, ese es un brevario cultural nada más. Lucas sigue contando la historia y por eso se le atribuye, ¿verdad?, la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles a Lucas. La historia de Jesús, pues tiene una continuidad. Y ustedes me podrán preguntar, ¿pero cómo va a seguir la historia de Jesús? Si Él murió, resucitó, pero fue llevado a los cielos, fue ascendido a los cielos, ¿verdad? Pues justamente la historia de nuestro Señor Jesucristo tiene continuidad en ti y en mí, en todos y cada uno de los creyentes que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Por lo tanto, sí, recíbelo en el nombre de Jesús. Esta es palabra de bendición para ti. Por lo tanto, la historia de Jesús continúa en ti. Impactante, ¿verdad? Y es la verdad. El libro de los Hechos es el único volumen histórico, el único libro histórico del Nuevo Testamento.
y justamente habla de la historia de la iglesia de Jesucristo. A Lucas le importa mucho la historia y usa palabras como, por ejemplo, testigos presenciales, otro tipo de vocabulario que usa o declaraciones que hace, investigando con esmero, escrito ordenadamente, ¿verdad? Lo vimos ahí en Lucas 1, versículos 2 y 3. Y aquí habla de las muchas pruebas convincentes, de las pruebas indubitables, ¿verdad? De las pruebas que no tienen duda, que no dejan duda, ¿verdad? Ahí lo leímos en Hechos 1:3. Y Lucas subraya que Jesús no solamente se apareció como una efímera impresión o como un fantasma, no. Dice en el versículo 2, 3 y 4, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes, indubitables, de que estaba vivo, de que había resucitado. Y durante 40 días se les apareció, mientras él comía con ellos. Recuerden que de hecho hay narraciones en las que él mismo les prepara prácticamente el desayuno, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vemos cómo Jesús caminó por 40 días todavía con la gente allegada a él. Y después vemos cómo estamos ante el segundo volumen de la biografía de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, el cual se refiere a su anterior evangelio, al libro primero que escribe, diciendo que trataba de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y por qué dice comenzó a hacer y a enseñar si fue todo lo que hizo durante su ministerio terrenal? Lo dice claramente de que comenzó a hacerlo porque no ha dejado de hacerlo, porque justamente tú y yo continuamos con la historia de Jesús y continuamos con todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. De hecho, estamos viendo lo que él mismo dijo, que mayores cosas haríamos en su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado la palabra de Dios y el Señor nos ha bendecido dándonos la oportunidad de ver algo increíble, el nuevo nacimiento de una persona? El ver que una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados y viene a una conversión genuina para la gloria de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y empiezas a ver cómo esa persona empieza a seguir a Jesucristo y empieza a caminar en el Señor y crece y madura en el Señor y después trae fruto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ahora hacemos en Cristo Jesús. Seguimos la historia de Jesús. Por eso hemos recalcado en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando hasta por como de chiste o algo así, les digo, a ver, busquen por favor Hechos 29:3. Obviamente la gente que no ha leído mucho la palabra de Dios empieza a buscar como loco. Seguramente tú por ahí ya empezaste a buscar Hechos 29:3. Quiero decirte que en el libro de los Hechos de los Apóstoles solamente hay 28 capítulos. Pero justamente este libro, este bello libro, no se cerró con un amén, con una condición en donde se diera a entender que hasta ahí se acababa la historia. No, quedó con puntos suspensivos. Se ha hecho también una referencia muy humana, eso no viene en la palabra de Dios, pero sí muy humana, en que nosotros, todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes, todas aquellas personas que hemos venido a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, seguimos escribiendo el capítulo número 29 de Hechos, porque es la historia de la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que hacemos tú y yo se sigue registrando en los anales de la historia en el cielo. Amén. Todo lo que tú hagas para la gloria de Dios se está escribiendo. Y un día tú lo vas a ver. Amén. A lo mejor un día tú vas a llegar al cielo y te va a decir el Señor, qué bueno que llegaste, mira, cuánta gente vino porque tú te atreviste a declarar mi palabra. Y a lo mejor una persona te va a llegar a decir, hermano, muchas gracias, porque por usted el Señor tocó mi vida. Y tú vas a decir, pues yo ni te conozco, nunca te vi. Y efectivamente, a lo mejor nunca lo viste, nunca lo conociste, pero tú le predicaste a la persona que le predicó. Y esos son frutos que tú llevas delante de Dios. Son tus gavillas.
Así es que no nos cansemos en hacer lo correcto delante de Dios. No nos cansemos en sembrar la palabra de Dios, que a su tiempo cosecharemos. Amén. Entonces, ahora Lucas nos empieza a contar la historia de lo que Jesús continuó haciendo mediante el Espíritu Santo y obviamente mediante todas y cada una de las piedras vivas que conformamos la Iglesia Universal de Jesucristo, tú y yo. Amén. Jesús habló del Espíritu Santo como la promesa del Padre en el versículo 4 y promete ahora que en unos pocos días los discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán el poder para ser sus testigos en la ciudad de Jerusalén, en la nación, en toda Judea y Samaria y en el mundo entero, o sea, hasta los confines de la tierra. Eso lo dice el versículo 8 de Hechos 1. Entonces, a lo largo del resto del pasaje que leímos, vemos una serie de ejemplos de personas que han sido llenas del Espíritu Santo y han sido mensajeros de Dios por el mundo. La maravillosa noticia es que tú, ¿sí? Tú estás incluido en esa lista. A lo mejor vas a decir, pero no, yo ni siquiera siento eso, pastor. Ahorita vamos a ver que sí. Primero se nombra a David. El Espíritu Santo habla por medio de personas. Y en este caso, en este texto, en el versículo 16, Lucas toca precisamente la persona de David. ¿Ah? Pedro da ejemplos de cómo el Espíritu Santo habló por medio de David en los Salmos, prediciendo incluso la sustitución de Judas el traidor. ¿Y se acuerdan? Ya mañana lo veremos. Después está el personaje de Jesucristo. Más que a nadie, el Espíritu Santo ungió a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando él es bautizado y dice el mismo Juan el Bautista y Juan el apóstol, el escritor del Evangelio según San Juan, que vio cómo se abrían los cielos y descendía el Espíritu Santo como en forma de paloma y que se oyó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Ah? Lucas narra que Jesús dio instrucciones ahora. Después de esa unción viene todo el ministerio que Jesucristo desarrolla a lo largo de 3 años y medio más o menos, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Y después, ahora Lucas nos narra que Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a los 11 que quedaban. Y particularmente les dijo, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, lo estoy citando de de Hechos 1, versículos 4 y 5. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mañana vamos a ver cuándo fue justamente ese día, el glorioso día de Pentecostés. 10 días después de que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, es llevado arriba, 10 días después se cumple la promesa de que el Espíritu Santo viene y bautiza, unge a esos 120 que estaban en el aposento alto, unánimes, perseverando, juntos, con un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo deseo. Y después viene la tercera persona que se menciona en este texto que acabamos de leer, que son los apóstoles. Fíjense bien que aunque fueran muy débiles en muchos sentidos, humanamente hablando, todos y cada uno de nosotros somos muy débiles en muchos sentidos, en muchas áreas de nuestra vida. Y ellos son exactamente lo mismo que nosotros, ¿verdad? Los apóstoles habrían de ser ungidos por el Espíritu Santo para realizar la ardua tarea que les esperaba, que les aguardaba. La palabra apóstol se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, pero en el sentido más amplio, ¿verdad? Es la persona enviada por Dios. En la mejor de las acepciones de la palabra apóstol, quiere decir persona enviada por Dios. Y es claramente el caso de muchas personas que lo han sido en el pasado, pero que lo han sido también hasta el día de hoy. Si tú eres enviado por Dios a transmitir su palabra,
en ese momento Dios te está considerando como un apóstol. Desgraciadamente, mucha gente ha tergiversado tanto esa palabra y le ha dado un enfoque tan rimbombante, tan no sé cómo, que tal pareciera que muchas personas, muchos personajes buscan el ser llamados apóstoles para vanagloriarse. Y eso no es así, mis amados. Podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 y 29, cómo es esto justamente. No lo voy a tocar en tema porque ya se me está acabando el tiempo. Pero en un sentido menos amplio, en una acepción más baja, es gente que tiene lo que ha sido descrito como la gracia del liderazgo apostólico. Eso lo podemos ver en Marcos 3:14. En este pasaje en concreto es utilizado en el sentido menos amplio, o sea, los 11 personajes que Jesucristo escogió y que les dotó de su gracia para liderar a la iglesia de ese momento. ¿Ok? Ellos eran un grupo especial de personas, obviamente. Fueron capacitados de una manera especial y única por Jesús. Durante 3 años y medio les dio una cátedra, ¿verdad? Les enseñó de una manera ahí constante, pegaditos al Señor. El Espíritu Santo habló por medio de ellos de una manera única. Ellos eran los apóstoles que Jesús había escogido, las personas a quienes les dio instrucciones especiales por medio del Espíritu Santo, como ya vimos ahí en Hechos 1:2. Por lo tanto, en un principio, fíjense que Judas pues había sido parte de ese grupo élite y ahora estaban buscando un sustituto. Judas se reventó, se mató, ¿verdad? Pedro describe los requisitos. Ya lo vemos ahí en el versículo 21 y 22. Tiene que haber sido de los que acompañaban a Jesús durante su ministerio y recibieron, obviamente, la capacitación que Jesucristo le estaba dando a todos sus discípulos, porque no propiamente eran solamente a los apóstoles a los que les hablaba, sino a todas aquellas personas que verdaderamente vinieron a los pies de Cristo. Y la cuarta persona que se maneja en este pasaje eres tú. Ajá. Jesús dijo, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. En el día de Pentecostés, como les comento, se cumplió esto y el apóstol Pedro dejó claro que la promesa es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, lo cual te incluye a ti. Di amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene a ungirte y a darte su poder, a darte autoridad. Viene para ayudarte, para guiarte en todos los aspectos de tu vida, no simplemente en las áreas espirituales, quiero decirte. Todo lo que tienes pertenece a Dios, todo te ha sido dado por Dios. Y Él quiere ser parte de todo, de absolutamente todo en tu vida. Por medio del Espíritu Santo, que vive ahora dentro de ti, Dios quiere que llegues a ser como Jesús, que llegues a tener el carácter de Jesucristo en todos tus pensamientos, en todas tus actitudes, en todas tus palabras, en todas tus acciones, en todas tus obras, mi amado. ¿Para quién? Para el mundo. Para que el mundo vea que Jesucristo se ha formado en ti y des testimonio verdadero del poder de Dios. Vamos a darle la gloria a Dios, mis amados. Vamos a darle gracias porque su Espíritu Santo ahora vive en nosotros, en ti y en mí. Hay que darle gracias porque aunque somos débiles, aunque verdaderamente tenemos tantas debilidades, mis amados, ahora estamos ungidos para ser testigos poderosos en el nombre de Jesús, para dar testimonio a las naciones, para que la gente sepa que hay un Dios vivo y verdadero, para que la gente sepa que hay un Dios que nos ama, que nos transforma, que nos tiene en el hueco de su mano. Gloria sea al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude constantemente a ser un instrumento por medio del cual su Santo Espíritu hable a los demás. ¿Qué les parece esto, mis amados? Yo creo que es el tiempo
en que ustedes y yo tenemos que despegar grandemente de muchas cosas. Tenemos que verdaderamente vivir esa unción que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Yo siento que el Señor está ungiendo tu vida en este momento. Yo siento verdaderamente la presencia del Espíritu Santo y tú y yo podemos ser conscientes que Él está aquí en mi hogar, que es el hogar de todos ustedes, pero también está en el hogar de ustedes, que está en mi corazón, pero sé que también está en su corazón, mis amados. Yo sé que están sintiendo lo mismo que yo, porque eso es palpable. En el nombre de Jesús, hay que darle gracias a Dios, porque en este momento Dios está llenando nuestra vida, está llenando nuestra copa, la está rebosando, nos está ungiendo con poder y autoridad. ¿Y para qué sirve la unción? Justamente para sanar nuestras heridas, para romper yugos, para podrir cadenas, para darnos libertad, mis amados hermanos, para que todas esas mentiras que Satanás ha puesto en nuestra vida sean echadas fuera en el nombre de Jesús, para que todo ese temor que sintamos o que estemos sintiendo por cualquier situación que podamos estar viviendo, se vaya en el nombre de Jesús, porque en la unción del Espíritu Santo está el amor de Dios, y donde está el amor de Dios está hecha fuera todo temor. Eso es para lo que sirve la unción del Espíritu Santo, para darnos vida, para darnos energía, para llenar nuestra vida de vitalidad, para que tú y yo sigamos adelante, para quitarnos el peso de la carga que sentimos. Eso ya lo explicamos en otros devocionales, mis amados. Para eso sirve la unción del Espíritu Santo. Recíbanla en el nombre de Jesús. Para ello le voy a pedir, por favor, a mi hermana Lidia Jacobov que se prepare. Me voy a permitir dar lectura de las personas por las que estamos orando en estos días y vamos a orar, mis amados